Ok. Bueno, una vez más, buenos días. ¿Quieren acompañarme, por favor, a leer nuestro versículo base, nuestro pasaje base, que es Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11, con nuestra serie, una iglesia que sirve. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el tema es, estamos viendo lo que es una iglesia de servidores. ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? ¿Qué es una iglesia sana? Entonces, estamos platicando de este tema porque tenemos que trabajar para ser una iglesia que debemos ir rumbo a la madurez. Que esta iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse. Y por eso la Biblia compara el crecimiento como el cuerpo humano. El cuerpo humano, cuando está en vías de desarrollo, empieza a crecer. Y es verdad que el cuerpo humano no crece todos los miembros con la misma velocidad, no crecen todos con el mismo ritmo. Los miembros del cuerpo crecen de acuerdo a su función. Por ejemplo, la pierna no crece igual de rápido, con la misma velocidad que las orejas. ¿Por qué? Porque tienen que guardar una proporción de acuerdo a su función. Y con esto estoy diciendo que cuando decimos que debemos de trabajar para que sea una iglesia sana, es que debemos de ver que la iglesia está creciendo. Y aunque no todos vamos a crecer de la misma manera, no todos igual de rápidos, unos más rápido que otros, pero a final de cuentas, todos debemos de crecer. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando alguna parte de su miembro no crece? Bueno, entonces algo está mal, algo no está bien. Entonces, el cuerpo, la iglesia del Señor, tiene que crecer. Sí, unos más rápido que otros, pero todos, a final de cuentas, tenemos que crecer. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro trabajo. ¿Está bien? Y entonces terminamos la última vez hablando sobre los servidores que son instruidos para la obra del ministerio. Y estuvimos hablando de los ministerios, ¿se acuerdan de los 5 ministerios? Y los 2 últimos, que son los más importantes, que son los que Dios está usando para edificar la iglesia, son los pastores y los maestros. Ahí nos quedamos. Entonces dice Efesios, capítulo 4, versículo 12, dice, a fin, todos estos ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra, a fin, en el griego en realidad es una sola palabra y es pros. Y es una proposición de dirección. Nos habla de que tiene propósito. Cuando está aquí hablando Efesios a fin, entonces hay un propósito de estos ministerios. Entonces,
ese propósito de la palabra de Dios es con el único fin de edificarnos unos a otros, ser instruidos en la palabra del Señor para poder servir, Por eso, cada vez que se predica la palabra del Señor, sobre todo aquí en la iglesia, es con el fin de preparar tu vida para que sirvas al Señor. Hay una relación entre el amor que nosotros le guardamos al Señor y la manera en que nosotros le servimos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, muy en especial, siempre el Antiguo Testamento nos invita al Señor a que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y siempre van a ver que cuando hay esa invitación a amarle, lo van a relacionar con nuestro servicio. Y también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que cuando la Biblia habla de servir al Señor, también habla de servirle con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Es decir, si alguien dice que ama al Señor, entonces una manera de ver que esa persona ama al Señor o que dice que ama mucho al Señor es la manera en que sirve al Señor. Entonces hay esa relación. Pero ¿qué pasa con aquel cristiano que dice que ama al Señor y no sirve al Señor? Entonces una cosa es decir que amamos al Señor, pero no lo mostramos. Y una invitación que nos hacen las Escrituras es que guardemos esa relación de ese amor que le profesamos a nuestro Dios en la manera en que nosotros le servimos. ¿Y cómo nos invitan las Escrituras a servir al Señor? Que lo hagamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. O sea que no es un servicio a medias, no es un servicio por obligación. No es que estemos predicando este tema y les estemos invitando a servir al Señor en donde Dios te llame, en donde sientas que tú puedas servir al Señor, porque lo tengas que hacer, porque yo estoy aquí predicando y entonces te estoy coaccionando, te estoy tratando de obligar a que hagas algo. No. El servicio tiene que ser una respuesta al amor que nosotros le tenemos a Dios. Por eso es muy importante que nos fijemos cuando no servimos, cuando nos negamos a servir al Señor. Tú te puedes dar cuenta que en realidad no amas al Señor como dices amar al Señor. Porque hay esa relación. Dice Deuteronomios, por poner un ejemplo, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomios 10, 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta forma en que aparece este texto lo vamos a encontrar en muchos pasajes de las Escrituras. Una invitación a amar al Señor, pero también a servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No es un servicio a medias, sino debe ser con todo tu ser. Entonces, ¿para qué entonces el pastor capacita a la iglesia? Pregunta muy importante. ¿Por qué nos pasamos domingo tras domingo enseñando la palabra de Dios, instruyendo a las personas que vienen a la iglesia? Pregunto, ¿para que el pastor siga sirviendo en la obra del ministerio? Porque el pastor es el único capacitado para ayudar a los demás. Porque el pastor es el único que tiene la unción para orar por los enfermos, por aquellos que están desanimados. No. Lo que estamos leyendo de Efesios no, está diciendo todo lo contrario. Es una invitación a la iglesia a que sirvamos y que dejemos esa idea de que el pastor tiene que hacer esas cosas porque el pastor tiene la unción especial, un llamado alto que nadie tiene y que solamente el pastor lo puede hacer. No, esto no está enseñando Efesios. Entonces, la obra del ministerio no es algo exclusivo del pastor o del maestro, que tienen una unción especial o una categoría
elevada. No, lo que está diciendo Efesios capítulo 4, versículo 12, es que la obra del ministerio es de toda la iglesia. Dios ha repartido dones y talentos para que cada uno de nosotros podamos servirle. Porque de lo contrario, si tú eres una persona que no quiere servir, estás actuando como Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tuvo un llamado. Jonás, Dios le llamó a predicar el evangelio a Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice ridículamente, dice la Biblia, huyendo de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede cuando alguien no quiere. Cuando alguien no quiere servir al Señor, eso es lo que está pasando. Estamos huyendo de Dios. Porque no queremos hacer la obra del ministerio. Entonces, la obra que hace el pastor, el líder o los maestros no es más santa que cualquier obra o servicio que ustedes puedan hacer. No es más especial, no es más ungida. Tal vez eso nos vendieron esa idea por una mala enseñanza o porque los pastores siempre han querido tener una categoría especial, pero eso no existe en realidad en la iglesia del Señor, porque eso la Biblia no lo enseña. Entonces hay que cambiar, sobre todo con esa idea católica que solo los sacerdotes pueden hacer una obra santa. Muchos que salieron en la Reforma en el siglo XVI, entre ellos Martín Lutero, una de sus enseñanzas era predicarles a la iglesia que la obra del servicio de cada persona que venía a la iglesia era tan santa como el sacerdote de la iglesia. Que no había ninguna diferencia. Lutero les decía a los campesinos: cuando tú siembres una semilla, tú puedes sembrar la semilla en los campos para la gloria de Dios. Y así fue como con esta enseñanza, así fue como los relojeros en Suiza empezaron a hacer, y hasta el día de hoy, de los mejores relojes que hay en el mundo, porque esos relojeros que empezaron a hacer esos relojes, lo hacían pensando esas personas, esos relojeros, que lo hacían para servir al Señor. Ellos entendieron que todo lo que ellos hacían, nada estaba ajeno a las cosas de Dios. Mi amigo, ni tu trabajo secular es ajeno a las cosas de Dios, porque el Señor nos enseña que todo lo que hagamos, lo hacemos para servir al Señor. Así fue entonces que los relojeros suizos empezaron a hacer los relojes más precisos, porque lo hacían para la gloria de Dios. Si usted toma su trabajo y lo hace para la gloria de Dios, entonces usted tiene una vocación santa, porque usted lo está haciendo para la gloria de Dios. Entonces, si a usted le toca ser un taxista, pues bueno, sea un buen taxista y debe de hacerlo para la gloria de Dios. Por eso yo estoy muy en contra de la enseñanza, como hoy un día se está predicando, que debemos de vivir como reyes. No, los cristianos que somos hijos de Dios debemos de vivir como reyes. Y en realidad, la mayoría de los cristianos solo quieren vivir como reyes y no quieren servir. En vez de formar siervos en la iglesia, solo estamos formando amos y jefes. Tan es así que nos sentimos con el derecho de exigirle a Dios. Inclusive ya no oramos a Dios, ya no suplicamos a Dios, ya no tenemos una oración de quebrantamiento. Simplemente decimos las cosas, ordenamos las cosas sin mencionar a Dios. No incluimos a Dios porque nos sentimos en realidad como reyes, como amos, como jefes.
Pero nunca debemos de olvidar que el servir a Dios es un acto de gracia. Lo único que tú y yo merecíamos es ser condenados, ir al infierno. Pero sin embargo, Dios nos invita a servirle en un acto de gracia, entendiendo que servir es un honor. Aún la Biblia dice que padecer por el Señor es un honor, es un privilegio. ¿Cuánto más servir al Señor? Pero hay algo que tenemos que resolver en Efesios 4:12, cuando dice que debemos de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos de entender por edificar el cuerpo de Cristo? Dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, en primer lugar, no se trata de un crecimiento numérico. El énfasis no es cuantitativo, sino es cualitativo. Se refiere a una fortaleza espiritual. No habla de que la iglesia debe ser un edificio, nos habla de que la iglesia debe ser un edificio fuerte. Trabajamos para que los demás se fortalezcan espiritualmente. Es decir, que lo que yo hago debe ser con el propósito de que otros sean más fuertes. Todo lo que yo hago para el Señor debe ser exclusivamente pensando en que los demás puedan crecer. En el caso del pastor, el pastor debe estar más preocupado por las sillas ocupadas, por las personas que vienen a la iglesia, que por las sillas desocupadas. ¿Y cómo sabemos esto? Que cuando dice que edifiquemos el cuerpo de Cristo no está hablando de un crecimiento numérico, porque más adelante, Efesios 4:13, el siguiente versículo, nos lo aclara, para que veamos cómo debe ser este crecimiento. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el énfasis no es numérico, no es crecer en cantidad de personas, sino en fortaleza espiritual. Entonces, con esto termino segundo punto. Tercer punto, la tercera señal de una iglesia que sirve es que está creciendo a la estatura de Cristo. Este es nuestro tercer punto. Versículo 12 y versículo 13, el énfasis es la madurez y la fortaleza hasta llegar a la estatura de Cristo. Aclaro, mis hermanos, es cierto, el crecimiento numérico de una iglesia no es malo. Claro que no debemos estar en contra de crecer, pero no es el énfasis de una iglesia sana. Nunca pueden ser los números. El énfasis de una iglesia debe ser cómo capacitar a los santos para la obra del ministerio. En cuestión de números, la iglesia solamente se debe de encargar de evangelizar. Por eso, constantemente, cuando puedo predicar, cuando puedo escribir, cuando puedo platicarle a alguien, yo siempre estoy tratando de que seamos una iglesia que evangelicemos. Nuestra tarea como iglesia es predicar el evangelio. Pero la tarea de los números, de añadir a los que deben ser salvos, esa es obra de Dios. Porque la iglesia, nuestra predicación no salva a nadie. Nosotros solamente tenemos el mandato de predicar el evangelio y Dios se encarga de transformar la vida de la gente. Por eso decimos que los números no debe ser el énfasis de la iglesia, sino el crecimiento espiritual. Por eso, servir al Señor, yo aclaro, no es una sugerencia mía o personal, sino que es un mandato divino. El tema de esta mañana, el tema que hemos empezado, no corresponde a una opinión personal, a una carga personal. En realidad, este es algo que viene de Dios.
Cuando escuchas de servir al Señor, no es que te pongas a mí, no es mi idea. Si tú no quieres servir y no te gusta lo que yo estoy predicando, en realidad no te gusta lo que Dios te está diciendo. Porque este es el consejo de Dios, lo que Dios nos está pidiendo que enseñemos a la iglesia. Y cuando una persona en realidad no quiere servir, entonces se opone a las cosas de Dios. No te estás oponiendo a mí, te estás oponiendo a Dios, te estás poniendo en rebelión en contra de Dios. Pero si tú entiendes que es Dios el que te ha llamado a servir, entonces tienes que estar comprometido en tu crecimiento. Por eso el versículo 13 es muy claro. ¿Quiénes deben servir? Dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando dice todos, obviamente no está hablando de todos los que viven en el mundo. No, está hablando de todos los que Dios ha traído a su iglesia, aquellos que Dios ha salvado, los santos de la iglesia. El llamado es para todos los que Dios ha salvado. Pregunto una vez más esta mañana, ¿quiénes deben de servir? Todos los que han sido salvados, los que han sido llamados, los que Dios ha cambiado su corazón. Por eso, de ahí la importancia, cuando hemos hablado de la membresía de la iglesia, de poder distinguir quiénes son salvos y están dispuestos a servir. Debes saber con quién debes estar comprometido. O sea, el compromiso, el llamado que Dios nos está haciendo, no es que te comprometas con todo el mundo, con toda la gente, no. Te tienes que comprometer con aquellas personas que quieren servir en la iglesia y muy en especial aquellos que quieren llegar a la estatura de Cristo. Por eso cuando una persona se hace miembro de una iglesia, lo único que está diciendo es que, Señor, yo me comprometo porque entiendo el llamado que tú me estás haciendo y no solamente me preocupo por crecer yo mismo, sino que mi tarea es que los demás también puedan crecer. Y entonces yo veo a aquellas personas que sí quieren servir y que sí quieren ser como Cristo. Porque mi hermano, yo te pregunto esta mañana, ¿cómo te vas a comprometer con aquel que no quiere ser como Cristo? ¿Cómo tú podrás obligar a una persona que no quiere servir? No estamos comprometidos con ellos. Ahora, pregúntate esta mañana, si tú no estás comprometido con la iglesia, entonces, ¿con quién estás comprometido? Porque si no es con la iglesia, entonces dime, ¿con quién estás comprometido? Estamos aquí para hacer un compromiso y tomarnos de la mano con aquellos que han recibido el llamado, aquellos que quieren crecer y estar tan unidos que cuando veamos que alguien cae, cuando veamos que alguien está en debilidad, somos los primeros en poder ayudarle, en poder bendecirle, porque entendemos lo que es una iglesia, entendemos lo que es ese llamado y entonces estamos comprometidos en primer lugar, como dije anteriormente, porque amamos al Señor. Y una manera de reflejar ese amor que le tenemos al Señor es la manera en que sirvo a Dios. ¿Y cómo se refleja ese servicio? Indudablemente en la iglesia. Cuando yo estoy ayudando a los hermanos, a los demás. Cuando yo veo que alguien viene a la iglesia por primera vez y no espero que alguien lo visite. Muy rara veces, a veces viene alguien, porque no somos una iglesia que invitamos, porque nos hace falta mucho crecer, pero cuando alguien viene, alguien le habla, alguien lo visita, alguien se acerca para empezar a tener una amistad con esa persona. Yo pienso que no, porque no hemos entendido lo que es una iglesia. Porque hemos pensado que es el pastor el único que tiene que hacer. Claro que el pastor tiene que chambear. Claro que el pastor tiene que ser ejemplo.
pero ¿qué con tu vida? ¿Sabes de alguien que ha dejado de venir? ¿Le has hablado? ¿Le has visitado? ¿Sabes de alguien que tiene una necesidad en su vida? ¿Porque tiene una enfermedad? ¿Porque tiene una necesidad económica? ¿Te has preocupado por él? Estoy seguro que muchos no. Porque no hemos entendido lo que es servir al Señor. Ahora miren hacia dónde estamos creciendo. ¿Cuál es nuestra meta de acuerdo al versículo 13? El versículo 13 nos dice hacia dónde vamos. Hacia dónde debe estar nuestra meta. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, en primer lugar, debemos de crecer hacia la unidad de la fe. Entonces, nuestra unidad, ya lo he predicado anteriormente, está basada en lo que creemos. Decía Pablo en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Es decir, podemos tener diferencias académicas. Podrá haber gente que gane muy bien, habrá gente que no gane no muy bien. Habrá el preparado, el que es licenciado o tenga maestría, doctorado. Habrá el que no ha estudiado. Pero ¿qué es lo que une a una iglesia? ¿Qué es lo que une a las personas, tanto a los pobres como a los ricos? Cuando tenemos una misma fe. Las iglesias, como hoy en día se está predicando, no se pueden formar por grupos homogéneos. Iglesias de jóvenes, iglesias de empresarios, iglesias de ricos. No, eso no es bíblico. Nuestra unidad debe estar basada en lo que creemos, unidos por la fe. Que el rico, que la persona que es rica, que tiene lujos, que no le falta nada, pueda estar unido con el hermano que es pobre, que no tiene unos zapatos de lujo, que tiene tal vez ropa no muy vieja, tal vez hasta rota, que lo puede amar, que lo puede abrazar. Pero ¿por qué puede suceder eso en la iglesia? Porque tenemos un mismo Dios, porque vamos hacia una misma meta y tenemos una misma fe. Las iglesias no están unidas porque tenemos convivios, porque nos vamos juntos de picnic o nos vamos a la playa, o porque terminando la iglesia hacemos una comida. No, pues, ¿cómo hacer la unidad en la iglesia? No, pues visitarnos unos con otros. No, lo que nos une, lo que une a la iglesia es la fe. Cuando tenemos un mismo Dios, una misma creencia, y el resultado de esa fe, el resultado de que tenemos un mismo Dios y que avanzamos hacia la misma meta, es que podemos convivir. El resultado de esa fe es que podemos visitarnos, podemos viajar juntos, pero la unidad no es porque comemos juntos, sino porque tenemos una misma. De ahí la importancia de lo que creemos, de la unidad de nuestra fe. Porque si tú no crees lo mismo que yo, pues como dicen muchos, no, pues hay que tener iglesias homogéneas, iglesias de puros hombres, iglesias de puros jóvenes, iglesias de puros empresarios, porque eso va a unir, tienen cosas afines. No, lo que une a la iglesia es tener una misma fe. El siguiente elemento de madurez es crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento, mis hermanos, requiere escudriñar todos los días la palabra de Dios y ser capacitados con enseñanza muy especial cada domingo. ¿Por qué mi exhortación de que la gente no falte a la iglesia? Porque es aquí en donde tenemos
el mejor lugar para preparar las vidas de las personas para la obra del ministerio. Y es aquí en donde la gente empieza a conocer más de Dios. Esa es la tarea del predicador, presentar a Cristo en cada enseñanza, que vean a Cristo en el sermón, en la predicación, que no vean al predicador, que no vean a Fabián, que no se salga la gente hablando de Fabián, que la gente se salga hablando de Cristo. Como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que nosotros menguemos. Que sea exaltado Cristo con la predicación, para que la gente conozca a Cristo, conozca al Señor. Y esa es la tarea de cada predicador, presentar a Cristo. Luego dice que debemos de crecer a la condición de un hombre maduro. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Es decir, que lleguemos a la madurez de carácter, que estemos completos en todas las áreas de nuestra vida, que dejemos la inmadurez y que seamos una iglesia cada día más fuerte y que crecemos, una iglesia madura. Y finalmente dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que todo crecimiento y madurez en nuestra vida debe ser con el propósito de ser como Cristo. Esa es la medida, mis hermanos. Esa es la estatura. Él es nuestra referencia. Él es como nosotros debemos ser. Ser como Él es. Que la gente vea que somos un reflejo de Él. Que la gente pueda ver la humanidad de Cristo en nuestras vidas. Que vean la generosidad de Cristo en nosotros. Y te pregunto esta mañana, ¿cómo ven otras personas tu vida? ¿Pueden ver a Cristo en tu vida por tu forma de ser? ¿O pasas desapercibido porque en verdad no ven a Cristo en tu vida? Y si no ven a Cristo, puede ser porque en realidad no has sido unido a Cristo. Si no hay evidencias de Cristo en tu vida, entonces, y si llevas años asistiendo a la iglesia, puede ser que tú no eres parte de estar unido a Cristo. Creo yo que he dado elementos suficientes para entender que el servicio a Dios debe ser una señal en nuestras vidas. Una señal en nuestras vidas. Y que tenemos un propósito de nuestra enseñanza. No solamente por tener buena doctrina, por saber mucho de las Escrituras. Estoy seguro que el infierno estará lleno de gente que sabía la Biblia, que tenía doctrina, pero nunca fueron comprometidos con el Señor. ¿De qué les sirvió las enseñanzas? O de estar domingo tras domingo y jamás se comprometieron con el Señor. Decíamos la última vez, ¿de qué sirve decir que Él es nuestro Señor? O como decía Malaquías, ¿en dónde está mi honra si soy su Señor? ¿En dónde está mi honra? Si ustedes me dicen Señor, no me tratan como Señor, porque no hacen lo que yo les digo. Porque ustedes quieren vivir como reyes, como amos, como jefes, y no como servidores. Y Efesios nos enseña a ser servidores, a tener un corazón humilde, dispuestos a servir. Nuestro servicio, mis hermanos, nuestra motivación debe ser Él. Sea que la gente quiera servir o no quiera servir, si la gente se quiere comprometer o no se quiere comprometer, mi fidelidad a Dios y mi servicio a Dios no puede cambiar. Si nos toca el día de mañana solo uno o dos hacer todos los meses el aseo, pues lo vamos a hacer, porque estamos comprometidos con el Señor.
Porque es un privilegio y es un honor poder limpiar esas sillas, porque en esas sillas se van a sentar muchos que serán servidores, que serán Elías, que serán como el profeta Ezequiel. Se levantarán hombres como Juan, como Pedro, como Pablo. Y limpiamos esas sillas, porque aunque ahorita no los vemos, tal vez esa madurez les estamos sirviendo. Porque he entendido que todo lo que yo haga, no solamente estoy preocupado por mi crecimiento, sino estoy preocupado para los que vienen aquí también puedan crecer y también puedan ser como Él. Pero es verdad, no todos se quieren comprometer. Muchos no quieren ser molestados. Les molesta inclusive que hablemos de estos temas. Pero no te engañes, amigo. Porque si tú eres una persona que no sirves al Señor, posiblemente no amas a Dios. Y si no amas a Dios, posiblemente tú no has nacido de nuevo. Y esta mañana Dios te está invitando a que tú le puedas servir. Por eso dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si tú le confiesas como Señor, podrás ser salvo. Si estás dispuesto a servirle esta mañana. Padre, quiero darte gracias, Señor. Señor, quiero darte gracias porque tú nos retas todos los días a quitar, Señor, toda vanidad y todo orgullo en nuestras vidas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a servir, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Que a veces nuestro corazón es engreído, Señor. Que a veces está el orgullo, Padre, cuando tú siendo Dios, siendo Señor, veniste, Señor. Te encarnaste para venir a servir. Tú fuiste capaz, Señor, de limpiar, Señor, los pies de tus apóstoles, Señor. Y les dijiste que así como tú habías hecho, Señor, nosotros debemos de aprender a servir a los demás, Señor. Y tu palabra, Señor, también nos dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tendrá que ser el servidor de todos, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos entender, Señor, que ni siquiera servirte éramos merecedores. Pero en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nos llamas a ser esos servidores incondicionales, Señor. Que para eso vivimos, Señor, para eso nos das la vida. Para derramar nuestra vida, Señor, y poderte servir, Señor. Que no perdamos el tiempo, Señor, en aquello que no te honra, que no te exalta, Señor. Y enfoca nuestras vidas, Señor, a servir a mi hermano, a servir a aquel que está caído, aquel que está necesitado, Señor, y que he cerrado mi corazón, Padre. Señor, ayúdame a tener un corazón generoso. Corazón, Padre, que pueda extender la mano para ayudar a los demás, Señor. Recibe la gloria, Señor, en esta mañana. Transforma esta iglesia y haz una iglesia de siervos tuyos, Señor. De servidores apasionados, servidores, Señor, que saben que es un honor poderte servir, Padre. ¿Pueden pasar, por favor, los músicos?